todos, bienvenidos a un podcast live más de la semana. Vamos a tener un invitado muy especial el día de hoy, como todas las semanas que les traigo a los mejores. Pero hoy vamos a tener nuestro primer invitado de agosto, digámoslo así, porque ya se acabó este mes y les tenía la noticia que habíamos hecho una reunión muy importante con la firma Araujo Ibarra. Los que no saben, Araujo Ibarra es la firma número 1 del país en temas de comercio exterior y aduanas, y pues personalmente es una firma que he admirado durante muchísimos años de carrera, y para mí tener el honor de estar con unos invitados de este nivel, pues ya se imaginarán lo que significa. Podérselos traer a ustedes de manera gratuita es algo que me parece tan emocionante y que yo sé que les va a aportar tanto a su crecimiento profesional. Así que bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Es Aníbal Fonseca, un súper teso de Araujo Ibarra, y nos va a estar hablando hoy sobre cómo descontaminar nuestras importaciones de impuestos. Díganme eso. Esperen, pues ya le doy paso a nuestro invitado. Hola Aníbal, Manuela, buenas noches. buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, encantado de estar aquí en su programa, muy emocionado de poder conversar un rato sobre este importante mecanismo que existe en nuestro país para el sector empresarial. No, y a ti muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Para la comunidad aduanera es un gran honor tener una persona como tú en este espacio. La verdad te agradezco un montón. Antes de comenzar, pues tal vez muchas personas que no tienen el honor de conocer, me gustaría que nos contaras un poquito más antes de comenzar. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias, Manuela, por la invitación. De verdad que es un placer para mí, para la firma, poder compartir con usted todos estos temas de importancia para el sector empresarial, para poder sacar adelante cada día más este país. Mi nombre es Aníbal Fonseca López, yo trabajo en la firma hace más de 30 años, llevando en la firma, desarrollando proyectos importantes en la compañía. Hoy en día coordino la unidad de sistemas especiales de importación y exportación, más conocidos comercialmente como el Plan Vallejo. Y lo que buscamos en la firma es identificar esas oportunidades de negocio a los clientes donde le podamos optimizar y tener unos ahorros significativos en las operaciones que ellos realicen a cambio de unos compromisos de generación de exportaciones, que es lo que exige básicamente la norma. En nuestra firma hay otras unidades importantes, la parte tributaria, la parte de inversiones, la parte aduanera, legal, pero mi unidad está conformada en la parte especialmente de Plan Vallejo, que venimos trabajando en este mecanismo más de 45 años en la unidad de Plan Vallejo, asesorando a los diferentes empresarios en Colombia. No, mejor dicho, tú tienes de experiencia y trabajando en esa firma lo que yo tengo de edad. Sí. Muchísimas experiencias, muchísimas oportunidades. Imagino que has trabajado con cientos de empresas, y antes, digamos que en Colombia no se veían tanto estas oportunidades, pero este proyecto también tiene muchos años, este programa del que nos vas a hablar hoy, pero a pesar de que tiene tantos años, no todos lo conocen todavía. Entonces, empecemos a hablar de cómo las empresas pueden descontaminar sus importaciones de impuestos. Me parece muy interesante el tema, digamos, de qué se trata. Claro, Manuela, mire, uno de los temas inevitables en la vida son los impuestos. Y los impuestos sí van a estar grabados en todas partes del mundo. Pero existen también figuras de cómo podemos descontaminar esos impuestos en las operaciones que realicen los empresarios, ¿cierto? Entonces, en el año de 1967 se crea esta figura Plan Vallejo. Aduaneramente se conoce como una importación temporal para perfeccionamiento activo. Entonces, en esa época, entonces estaba el ministro de Hacienda, Joaquín Vallejo Arbeláez, que fue el que se dio este mecanismo para crear pues esta figura y poderle ayudar a los empresarios a disminuir estas tasas de impuestos que existían antes. Teníamos casi 8 impuestos en Colombia para importar. Importar antes era imposible en nuestro país con los impuestos altísimos que estaban. Pues este mecanismo flexibilizó muchísimo en las operaciones de comercio, donde bajaron los impuestos, especialmente el arancel y el IVA, para generar pues operaciones de comercio, generar negocios y divisas para el país. Entonces vemos que es una figura que se ha mantenido con el decreto ley 444 del 67, que es el que se crea esta figura.
yo diría que es lo único que está vigente hoy en día de ese decreto ley, es el Plan Vallejo. Llevamos más de 57 años, ¿cierto?, con vigencia este decreto, y siempre ha tenido una estabilidad normativa, porque hemos tenido pues también el acompañamiento fuerte del gobierno para poder mantenerlo, para que los empresarios utilicen esta herramienta de importancia para toda la generación de importaciones, a cambio de unos compromisos de exportación que lo vamos a hablar ahorita. Entonces, esta figura nace con ese objetivo de ayudar a los empresarios a generar negocios. Existen varias modalidades de Plan Vallejo. Entonces, ¿en qué consiste el Plan Vallejo en sí? Este Plan Vallejo lo que le permite es a los empresarios, ¿cierto?, importadores, bien sea grandes, pequeños o medianos, traer todo lo que necesitan, desde las materias primas, insumos, repuestos, bienes intermedios, maquinaria, equipo, todo lo que necesitan para producir, ¿cierto?, bienes, y que una parte de esos bienes sean destinados a los mercados internacionales. Y todas esas importaciones que realicen las pueden traer con unas exenciones totales o parciales de impuestos, bien sea el arancel o el IVA. Entonces, en Colombia actualmente tenemos más de 707 usuarios de plan vallejistas en Colombia. Entonces, todo el mundo, digámoslo así, está involucrado en este mecanismo, más de 700 y pico usuarios plan vallejistas que permiten traer sus materias primas. Entonces, tenemos varias formas de Plan Vallejo. Uno es la modalidad de Plan Vallejo de materias primas. Traiga todo lo que necesite para producir, con el compromiso de que todo lo que traiga lo produce y lo exporta. Entonces, las empresas hacen una proyección de importaciones, una planeación exportadora para importar lo que necesita y que lo que realmente se van a incorporar en procesos productivos que van a ser destinados a los mercados internacionales. Entonces, miren que el Plan Vallejo de materias primas, cero arancel, cero IVA en las importaciones. Y si miramos, por ejemplo, de los 707 plan vallejistas que existen en Colombia, el 80% son materias primas. Entonces, mire la importancia que tiene este mecanismo de materias primas en la importación para los empresarios. Y tenemos los otros que es para equipos, bienes de capital, maquinaria. Entonces, existe una figura en los bienes de capital, el artículo 174 del decreto ley, que usted puede traer esos equipos sin pagar el IVA en el momento de la importación. ¿Y cuándo se va a causar ese IVA? Se va a causar en 6 o 8 años, cuando la empresa se comprometa con el Ministerio de Comercio a generar esas exportaciones. Y se va a causar el IVA sobre un valor FOB depreciado. Entonces esos equipos se van a depreciar casi un 70%, ¿cierto? Entonces ahí vemos el ahorro efectivo para una empresa en la parte del IVA, que es importantísimo para ellos en un flujo de caja. Y el compromiso de exportación para este mecanismo de bienes de capital es exportar el 1.5 veces del valor FOB importado. Entonces, una empresa cuando se incorpora a un programa Plan Vallejo, pues se hace la proyección, un equipo que vale $1.000, pues debe exportar $1.500 en 6, 8 años en sus proyecciones. Ese es el compromiso de exportación de este 174. Y tenemos uno que es para el 173C, que es para el sector agrícola. Entonces, ahí todo el sector agrícola puede traer estos equipos, esta maquinaria, sin pagar arancel. Mire, aquí lo exonera del arancel, y compromiso a exportar el 70% de la producción que tiene planeada de 6 a 8 o 9 o 10 años que haya establecido la empresa. Y ese es el compromiso de exportación. No paga arancel con el beneficio, y el IVA lo va a causar también en el momento en que se presente el estudio de demostración, y se paga también sobre un valor FOB depreciado, que se deprecia, como les decía, en un 70% de ese equipo. Entonces, no es lo mismo pagar un IVA sobre $1 millón en el momento de importarla, que pagar un IVA sobre $300.000 que se va a depreciar en 6 o 8 años esos equipos. Entonces, miren que todas estas figuras son muy importantes, y hay una muy importante que está revolucionando el comercio internacional, que es el Plan Vallejo de Servicios. Entonces, las empresas prestadoras de servicio en Colombia pues pueden acogerse a este mecanismo de un Plan Vallejo para exportar servicios. Ese le da el beneficio de no pago de arancel, lo exonera totalmente, y el IVA tampoco lo paga en el momento de importar. Entonces lo va a pagar lo mismo en 6 a 10 años, ¿cierto?, sobre una base depreciable del valor, que llega también a depreciarse en un 70%. Entonces mire que los servicios
son fundamentales y hay una serie de categorías de servicios que establece la normatividad: servicios de turismo, los hoteles que quieran acogerse a un plan Vallejo de servicios turísticos, puede hacer todo lo que necesita para funcionar el hotel, lo puede traer sin pagar impuestos. La parte de servicios médicos, las clínicas, los hospitales, que necesitan todos estos equipos para hacer sus cirugías, sus tratamientos médicos, pues los puede traer sin pagar impuestos, ¿cierto? Y el compromiso es generar el 1.5 veces de sus exportaciones. La parte de las telecomunicaciones, la parte del sistema de audiovisuales, todos estos servicios pueden traerse, aplicarse un plan Vallejo. La parte de infraestructura aeroportuaria, la parte de las compañías aéreas de pasajeros, de carga, pues pueden acogerse también y a cambio de esto lo que hacen es exportar servicios. Entonces mire cómo esta herramienta, yo diría que el Plan Vallejo es el mecanismo de comercio exterior más importante que tiene Colombia. Es el mecanismo más importante que tiene Colombia. Si lo comparamos con los otros que existen, las sociedades de comercio internacional, las famosas SCI, que existen en Colombia, 350 SCI, las zonas francas, que tienen unos beneficios muy importantes también, aproximadamente 122 zonas francas, y el mecanismo del Plan Vallejo, pues tenemos 707 empresas o programas hoy en día vigentes, aprobados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es la entidad que controla, regula todo este mecanismo del Plan Vallejo en nuestro país. Súper, eso está muy, muy interesante. Me gustaría que contaras como alguna experiencia de alguna empresa que tú hayas ayudado en este proceso de Plan Vallejo, como para que las personas aterricen de cómo podría darlo. Bueno, hay muchos sectores que pueden aplicar el Plan Vallejo. Ejemplo, el sector bananero. Las bananeras en nuestro país son plan vallejistas, bien sea de materias primas o de bienes de capital. Los aviones, las avionetas que traen para hacer el riego de todos sus cultivos, lo traen por Plan Vallejo. Todos los empaques, las cajas que necesitan para empacar el banano y exportarlo, lo traen por Plan Vallejo con la exención de impuestos. Si miramos, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones, empresas que necesitan traer todos estos equipos para producir los famosos call centers, pues todos ellos utilizan el mecanismo con cero impuestos y generan pues las exportaciones de procesamiento de datos. Proyectos de infraestructura, ejemplo, el aeropuerto El Dorado en nuestra ciudad de Bogotá. El aeropuerto fue construido a través de un Plan Vallejo de servicios. Todos estos equipos que tenemos, los radares, las UPS, las bandas transportadoras, ¿cierto? Los puentes de abordaje, los carros de bomberos, las escaleras eléctricas, los ascensores, todo lo que vemos en este aeropuerto es importado por Plan Vallejo, a cambio de exportar unos servicios que exporta la empresa que administra el aeropuerto. Ese es el compromiso. Tenemos otro aeropuerto como el José María Córdoba, que también fue construido a través de este mecanismo de Plan Vallejo. El sector confecciones, los confeccionistas en Colombia utilizan este mecanismo para traer sus materias primas sin pagar impuestos, traer todos los equipos que necesitan para confeccionar, producir estas prendas y enviarlas a los mercados internacionales. Productos importantes en nuestro país como el carbón, como el petróleo, son usuarios del Plan Vallejo. Pues todas las empresas exportadoras de carbón, allá en el Cerrejón, en el Cesar, pues utilizan sus materias primas, traen todos estos equipos bajo estos beneficios que otorgan, ¿cierto? Y con cero impuestos. Y existen muchos otros sectores, un sector muy importante ahorita que está creciendo, el sector de plásticos, caucho, pues estos señores empresarios, empresas pequeñas, grandes, medianas, todos caben en el Plan Vallejo. Todos ellos caben en un Plan Vallejo siempre y cuando tenga un proyecto de exportación o que dedique una parte de producción a los mercados internacionales. Este sector de confección y plástico es un sector que está creciendo mucho, ¿cierto? Y uno ve las estadísticas de aprobación de planes Vallejo, estos sectores son los que están repuntando ahorita. La parte de construcción, la parte de ventanería, puertas, todas estas fachadas de edificio que se ven tan bonitas en nuestro país, pues todas estas fachadas son producidas por empresas en Colombia, traen todas esas láminas, todos estos bienes que necesitan y estamos exportando todas estas fachadas a estos mercados externos, la parte de calzado, la parte de confitería, todos estos sectores están incluidos y que pueden ser beneficiados de este mecanismo tan importante como es el Plan Vallejo. Hay que incentivar mucho a los exportadores.
Hay que decirle a los empresarios que esta figura existe, porque es que si vemos de los 31.400 aproximadamente exportadores, de los, perdón, 11.000 y pico exportadores que existen en Colombia, pues menos del 10% lo están utilizando, ¿cierto? Entonces es una figura que tenemos que promocionar, divulgar, ¿cierto? Con el gobierno, con los sectores gremiales, para que los empresarios que no lo conozcan, pues se acojan a este mecanismo y puedan optimizar este mecanismo y puedan también tener unos ahorros significativos de impuestos, y es la forma de descontaminar esos impuestos en las importaciones que ellos realizan hoy en día. Y bueno, ¿y cómo haría la empresa para poder volverse Plan Vallejo? Aquí van aquí varias preguntas, si quieres te las hago de una vez y las vamos respondiendo. ¿La materia prima que se importa debería tenerse inventariada solo para Plan Vallejo? Claro, Eh, claro, en ese caso uno no puede importar por importar. O sea, que voy a traer $500.000 de materias primas y por si acaso voy a producir. No, yo tengo que tener una proyección de importaciones y una proyección de exportaciones, ¿cierto? Entonces, yo sí puedo dividir pedidos. Si yo traigo un pedido de 500 kilos de una materia prima, yo lo que puedo es dividir 250 kilos, que es lo que voy a utilizar en producción y exportación. Pues esos 200 kilos yo los puedo traer bajo Plan Vallejo sin pagar impuestos, porque los voy a incorporar en un proceso productivo, de los cuales los bienes obtenidos los voy a enviar a los mercados internos. ¿Por qué digo esto? Porque antes del 2020, le estoy hablando, los empresarios, las empresas o personas importaban todo lo que necesitaban. Entonces, el 1 de enero hacía importaciones para todo el año. Y claro, no pagaba impuestos, y cuando iban a presentar los estudios de demostración, pues cero exportaciones. Entonces, ¿qué hacían? En 18 meses, que es el compromiso para exportar materias primas, pasaban todo a importación ordinaria. Entonces, tenían un flujo de caja de los tributos aduaneros. ¿Qué dice la nueva norma? Usted solo puede nacionalizar, o sea, pasar a importación ordinaria, dejar en el mercado nacional el 10% de lo que usted importa bajo Plan Vallejo. Porque si usted se acoge a un mecanismo de Plan Vallejo, usted tiene un plan exportador, una proyección de exportaciones como tal. Entonces yo no puedo traer todas las cantidades que sea necesario en materias primas, ¿cierto?, para tenerlas acá y después las paso a ordinaria. No, entonces hay una proyección, y esa es una de las funciones que hacemos en la firma. En la firma le administramos, ¿cierto?, una administración integral de todas las operaciones que realiza la empresa. Entonces, mire, le llamamos un control de qué importaciones puede realizar y cuáles son esas cantidades que puede importar bajo Plan Vallejo, para que no se vea sometido a una infracción, digámoslo así, por parte del ministerio o por la parte aduanera. Entonces, es importante, pero sí puedo fraccionar esos pedidos, uno por ordinaria y otro por Plan Vallejo. Wow, eso está muy importante. La verdad es que le ayuda a uno a hacer una proyección de sus operaciones de comercio exterior. Importante también, Manuela, los equipos, por ejemplo, cuando son equipos, los equipos no tienen que estar vinculados 100% a la producción de bienes de exportación. Yo puedo traer maquinaria de equipos y para producir bienes también en el mercado nacional. Lo que me exige a mí la norma es que cumpla con el compromiso de exportación. Entonces, si yo en 2 años, 3 años cumplí ya el compromiso de exportación del 1.5 veces, pues mi equipo queda bajo Plan Vallejo y puede seguir produciendo bienes para vender al mercado nacional también. Entonces, no está vinculado 100% a la producción de bienes a los mercados externos. Entonces, es importantísimo esa parte de los equipos. Muy, muy importante. Y bueno, yo te preguntaba ahorita cómo una empresa hacía para convertirse en Plan Vallejo y ante quién y cuánto se demora este proceso. Bueno, importantísima su pregunta, Manuela. Claro, esto primero, pues, tener muy bien identificado en un Plan Vallejo de materias primas, cuáles son las materias primas que piensa importar, de qué países las piensa importar, ¿cierto? Y cuál es el valor de esas materias primas que usted piensa importar al año, para mirar si este mecanismo le aplica o no le aplica, y cuáles son los ahorros que usted obtendría en esa operación. Tener una proyección de exportaciones, tener una capacidad económica, digo en el sentido de una infraestructura, que la empresa existe. Mire que a diferencia de otros mecanismos, este Plan Vallejo es más flexible, el mecanismo Plan Vallejo. Primero, no hay un compromiso de generación de empleo. O sea, que le diga a usted que tiene que generar tantos empleos para acogerse al Plan Vallejo, no, ¿cierto? 2, una inversión, tampoco exige una inversión para que sea Plan Vallejista. Una empresa que puede importar ciertas materias primas, pero las produce y las exporta, puede acogerse al mecanismo como tal.
Y tercero, que es muy importante, no hay un monto en valores para asignación del cupo, porque es que los programas Plan Vallejo se manejan por cupos. Entonces, ¿cuánto necesito yo para importar materias primas con Plan Vallejo sin que pague impuestos? Pues eso el empresario puede traer $100.000, $50.000, no hay un monto que diga solo 1.000.000 para arriba, no. El que usted necesite para producir bienes y que vayan destinados a los mercados internacionales. Lo mismo los equipos. Los equipos, hay un listado de equipos que establece el ministerio, que son más de 1.200 subpartidas arancelarias que pueden importarse bajo Plan Vallejo. Lo mismo la parte de servicios, hay un listado de servicios y un listado de equipos para cada categoría de servicios, que es muy amplia, que se pueden importar. No necesitamos ninguna clase de garantía para constituirlo ante el ministerio, no necesita estar en un sitio específico, el Plan Vallejo es flexible, usted puede tener materias primas ubicadas en otras partes del país, la empresa puede tener otras empresas ubicadas en otras partes del país, lo importante es informarle al ministerio y toda esta solicitud de aprobación del programa, todo se maneja a través de la ventanilla única de comercio exterior. Y mire que esta ventanilla única de comercio exterior, el país han sido pioneros en la utilización de esta ventanilla. Yo creo que es una herramienta fundamental. Si vemos las sociedades de comercio internacional, se solicitan a través de la ventanilla única de comercio. La parte de Plan Vallejo, toda la solicitud hasta su aprobación se hace por la ventanilla única de comercio exterior, diligenciando una información que pide el ministerio. Pero mire que el ministerio toma alrededor de más o menos unos 2 a 3 meses en la aprobación de este programa. Ellos evalúan la solicitud, de pronto hacen una visita para verificar que la empresa exista, cierto, que los estados financieros sean los correctos, que gocen de buena salud financieramente, y eso es suficiente para que el ministerio le apruebe este mecanismo. Inmediatamente le aprueben, ya pueden hacer uso de este mecanismo de importar sus materias primas y de importar los equipos bajo la modalidad de Plan Vallejo. O sea que realmente les dan un código y ese es el que se coloca en la declaración de importación, o cómo hacen para que efectivamente la DIAN sepa que yo estoy trayendo esa mercancía por el Plan Vallejo. Súper esa pregunta, mire, no hay una carga administrativa para el usuario del Plan Vallejista. Muchos dirán, no, es que si meto un Plan Vallejo eso me eleva los costos porque tengo que administrarlo, porque se me elevan los costos de agenciamiento aduanero. No, una agencia de aduanas que le maneja las operaciones o que hace el agenciamiento aduanero, hay unas casillas puntuales en la declaración de importación, que son 3 casillas que se habilita el Plan Vallejo. Y para que no pague los impuestos, pues ahí se coloca la modalidad de Plan Vallejo y en la descripción de la mercancía se coloca que se acoge el Plan Vallejo de acuerdo a la resolución que le autorizó el Ministerio de Comercio. Y esa resolución que le aprueba el Ministerio, esa resolución es remitida con copia a la DIAN y la DIAN sabe inmediatamente cuando usted aplica un Plan Vallejo en su declaración de importación y selecciona la modalidad de Plan Vallejo, la modalidad de importación Plan Vallejo, pues automáticamente va a estar exonerada de esta clase de impuestos. Y lo mismo en las exportaciones. Exportaciones son 3 casillas que hay que habilitar para acreditar las exportaciones del Plan Vallejo. Entonces, es simplemente habilitar las 3 casillas y todo esto se demuestra en el tiempo que establece el ministerio por solicitud del usuario, es cuando debe presentar los compromisos de exportación. En materias primas son 18 meses que tiene el empresario para demostrar exportaciones. Y en bienes de capital y servicios es de acuerdo al tiempo que estableció el usuario para demostrar sus exportaciones. Como digo, va de 6 a 10 años que la empresa puede tener tiempo para demostrar sus exportaciones. Y una vez finalizada esa modalidad, pues como es una modalidad de importación temporal, entonces debe finalizar esa modalidad aduaneramente. Entonces, en ese momento es donde se causa el IVA con el valor por depreciado y se pasa a importación ordinaria. Y ya los equipos quedan en libre disposición. Con ese cumplen los compromisos. Ay, súper chévere. ¿Y en Colombia somos pioneros de este tipo de modalidad o de dónde viene esta idea? Digamos que hay otros países que lo tengan o digamos comparativamente cómo podemos vernos como país. Esto existe el convenio de Kioto, que el convenio de Kioto lo que busca es la armonización y estandarización de todos los procedimientos aduaneros. Entonces, que los países que hagan parte del convenio de Kioto hablemos el mismo idioma. Y ahí existen todas las modalidades de importación. Y esta modalidad de Plan Vallejo, pues es importación temporal para perfeccionamiento activo. Entonces, muchos países como México,
que México es pionero también en esta modalidad de Plan Vallejo, allá llaman las famosas IMEX, que es la industria maquiladora de manufacturas. Pues este mecanismo es muy importante para ellos, funciona muy similar al Plan Vallejo. Traiga todo lo que necesita, no pague impuestos y genere exportaciones. Entonces mire que es una figura, y México vende, exporta al mundo más de 300.000 millones de dólares a través de las IMEX. Entonces es un esquema bastante importante en este país. Tenemos, por ejemplo, en Perú, también utilizan mucho la admisión temporal para perfeccionamiento activo, que es el mismo Plan Vallejo, que no lo llaman Plan Vallejo, sino le dan el nombre de la modalidad de importación como tal, y también traen estas materias primas, insumos, equipos, bienes, con exención de impuestos, a cambio de generar exportaciones como tal. Chile es otro país también que utiliza este mecanismo para la importación de todos estos bienes que necesita el sector empresarial y que también va a generar compromisos de exportación. Existen otras figuras de Plan Vallejo que también manejan otros países y también Colombia, como el famoso Plan Vallejo de reposición. Entonces, reposición, oiga, si usted ya trajo materias primas, los trajo por los canales ordinarios, pagó impuestos, pagó arancel y pagó IVA, y esa materia prima usted la incorporó en procesos productivos, y esos bienes obtenidos los exportó, usted puede solicitarle al ministerio que le reponga esas mismas cantidades que trajo pagando impuestos, miren, que las pueda traer en 10 meses que le da al ministerio para que usted las traiga libre de impuestos, porque ya hizo una exportación anticipada. Eso se llama reposición, y en Chile lo utilizan, y también en países como Perú utilizan el mecanismo de reposición como tal de materias primas. Entonces mire que hay una variedad de modalidades de Plan Vallejo que consagra la normatividad que fue modificada en el año 2020. Tenemos una normativa, unas resoluciones, unos decretos que es regulada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es la entidad que genera negocios en Colombia, ¿no? Oportunidades a los empresarios. No, pero esa oportunidad es genial porque ustedes como empresarios pueden planear operaciones de importación y de exportación. O sea, ustedes están exportando algún producto, pero para poderlo fabricar necesitan alguna materia prima o insumo del exterior, lo traen bajo la modalidad de Plan Vallejo, elaboran su producto en Colombia y lo exportan, y digamos que así, digamos, ese título del tema de hoy que fue descontaminar nuestras importaciones de impuestos, así como se puede lograr de manera legal y planeada. Ahora me gustaría preguntarte, ¿esto tiene un régimen sancionatorio? ¿Cuáles son las sanciones a las que nosotros nos enfrentamos como importadores si usamos el Plan Vallejo? Sí. Primero que todo, a ver, el principio fundamental o el axioma del comercio internacional es no exportar impuestos. O sea, una empresa que esté exportando impuestos está destinado a la quiebra, a la desaparición total. Entonces, lo que buscan estos mecanismos es de pronto aliviarlos un poco, ¿cierto?, en esos impuestos que están cargados en estas operaciones de importaciones, siempre y cuando genere exportaciones como tal. Entonces, estas sanciones, el Ministerio de Comercio como entidad que regula y controla, no establece ninguna sanción pecuniaria para los usuarios planvallejistas. Ellos lo que establecen son las amonestaciones. Si usted está dándole mal uso al Plan Vallejo, le hace una amonestación, un llamado de atención. Después viene una suspensión de las importaciones bajo Plan Vallejo hasta que usted corrija esa anomalía que está presentando. Y por tercero, lo último que puede suceder es la cancelación del programa a la empresa como tal, que es grave porque va a entrar en el sistema de gestión de riesgos en esa cancelación del programa o mecanismo que tuvo la empresa. Pues la idea es no llegar hasta allá, ¿cierto? Que nosotros, la experiencia que tenemos en la firma, nunca una empresa ha sido sometida a ninguna amonestación, suspensión, ni cancelación, ni infracción aduanera por mal uso del Plan Vallejo. Y la otra es una sanción que puede ser aduanera, claro, una sanción aduanera por incumplimiento total o parcial de los compromisos de exportación. Entonces, si yo traigo materias primas, ¿cierto?, bajo Plan Vallejo, y traje bienes de capital, artículo 173C, que es para el sector agrícola, donde no paga arancel y no paga IVA tampoco, si usted incumplió parcial o totalmente, pues lo que hace es una sanción que hay, pagar los tributos aduaneros que dejó de pagar en el momento de la importación de estos bienes, más una sanción del 100% sobre el gravamen arancelario, ¿cierto? Sobre el gravamen arancelario. Y si es un Plan Vallejo 174, ¿cierto?, que es para la importación de equipos también, pero que el beneficio es el IVA, pues entonces ahí la norma establece una sanción, ¿cierto?,
que debe pagar el IVA que debe pagar en la importación de esos equipos, más una sanción del 10% sobre el valor en aduanas de ese equipo, de esa mercancía, como tal. Esas son las sanciones que establece, digámoslo así, pero pues, como le digo, no hay que llegar hasta esos extremos porque se le está dando una administración integral. Además, los compromisos de exportación se pueden reestructurar ante el ministerio, hay muchos motivos para no reestructurarlos, pero lo importante es que el empresario, la empresa, alce la mano y se pueda, pues, digámoslo, enderezar esa situación. Pero mire que las sanciones, también puede ser sanciones cuando usted se excede el cupo. Si yo traigo equipos por un valor superior o traigo materias primas superior al que me autorizó el ministerio, pues claro, usted va a pagar sanción sobre el valor que excedió en materias primas. Pero lo importante es que este mecanismo también le permite al empresario tener unas modificaciones de este programa. ¿Cómo? Si me estoy quedando corto del cupo, entonces yo puedo pedir un aumento de cupo. Es como una tarjeta de crédito. Entonces, si yo necesito más cupo, pues le digo al ministerio, necesito que me pase de 1 millón a 5 millones de dólares para importar materias primas porque está creciendo mi producción, estoy generando más negocio en el exterior y necesito traer materias primas. Un plan vallejista de bienes de capital, trae unos equipos, pero necesita más equipos para una nueva línea de negocio, ensanchar la empresa, una nueva proyecto que tiene, pues puede pedir un aumento de cupo también para incorporar nuevos equipos en ese programa que ya tiene autorizado, con unos compromisos de exportación, claro, adicionales para cada proyecto que maneje la empresa. Entonces, mire que es flexible, la normatividad es un mecanismo muy importante que los empresarios en Colombia pueden hacer uso como tal de esta herramienta. Absolutamente, yo lo veo como solo oportunidades. O sea, todas las cosas que nosotros hacemos en el comercio exterior van a tener un riesgo sancionatorio. Aquí la recomendación, administren muy bien su plan Vallejo y pues para eso hay empresas especializadas, como por ejemplo la firma de Araujo Ibarra. Cuéntanos ustedes cómo le apoyarían a los empresarios en este programa, en este proceso, cómo administrar correctamente el Vallejo. Claro, lo primero que hacemos con un posible cliente es un acercamiento, dos, que nos cuente. ¿Qué piensa hacer usted en Colombia? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su idea de negocio? ¿Qué materias primas piensa importar? ¿Cuáles son los equipos que usted piensa importar? ¿De qué países piensa importar todos estos bienes? Porque no nos olvidemos que también tenemos los tratados de libre comercio. Entonces, estos tratados pues dan unas preferencias arancelarias. Entonces, hay que mirar muy bien todas esas materias primas. Si las traen de Asia, van a estar grabadas con unos aranceles importantísimos. Entonces, todo eso le hacemos un análisis y le digo, mire, si usted lo trae por Plan Vallejo, mire los ahorros que usted obtendría. Si los trae sin Plan Vallejo, todos los impuestos que usted pagaría. ¿Cuál es el porcentaje de exportación que usted piensa destinar de acuerdo a la producción? Entonces, la empresa lo sabe, hace una proyección y vemos que es posible cumplir los compromisos. Proyectos nuevos. Los proyectos nuevos son fundamentales para este mecanismo de Plan Vallejo. Primero, ¿por qué? Porque no genera renta, no genera utilidad en los primeros 3, 4, 5 años, pues la empresa no tiene con qué cruzar toda esta clase de impuestos y sí tendría que pagar impuestos, pagar el IVA, pagar el arancel en el momento de importarlos. Entonces, cuando traemos el Plan Vallejo, 0 impuestos. Entonces, creo que ahí es fundamental. Los acompañamos a ellos, nos cuentan, nos hacen la descripción del proyecto, le mostramos una viabilidad de cuál sería el beneficio para ellos y le pedimos una información básica que pide el ministerio de quién es la empresa, todas estas cositas que exige muy, digámoslo así, básica la información y la presentamos hasta el, lo acompañamos desde el momento en que nos conocemos hasta que finaliza el programa Plan Vallejo al empresario. Él se dedica solo es a producir, que nosotros encargamos de toda la administración como tal. No, y eso es lo que uno necesita y busca como empresario. O sea, si yo no sé, contrato a alguien que sabe y me quito un peso de encima. Aquí hay una pregunta muy importante y es que si el Plan Vallejo aplica solamente para proyectos nuevos o se puede dar un retroactivo sobre lo que uno ha venido trabajando con monetario. O sea, empresas nuevas o empresas con ya trayectoria se puede. Todas las empresas, bien sea que ya existan o proyectos nuevos o empresas nuevas que empiecen a constituir. Son las que más les aplica también en los proyectos nuevos. A ver, aquí lo importante es que si ya la mercancía o los bienes han sido nacionalizados, ahí sí no puede acogerse al Plan Vallejo, porque ya se pierde el beneficio. Entonces, si los equipos están en una zona franca, pues yo puedo combinar el régimen franco con Plan Vallejo. Entonces, yo puedo hacer importaciones desde zona franca bajo Plan Vallejo. Entonces, ¿qué hacen muchos empresarios? Mientras el ministerio les aprueba el Plan Vallejo y los equipos van a llegar al país y pues no los pueden nacionalizar porque pierde el beneficio,
pues la recomendación es envíelos a una zona franca. Entonces, si está en Bogotá, pues la zona franca Bogotá de Fontibón es perfecta. Entonces, envía todo allá, espera mientras sale la resolución y una vez expedida el acto administrativo por parte del ministerio, empieza a importar desde zona franca bajo el Plan Vallejo sin pagar impuestos. Entonces, y también combinamos el régimen franco para generar exportaciones. Un plan vallejista que desee demostrar exportaciones, pues puede venderle a usuarios de zona franca generando una declaración de exportación y con eso cumple el compromiso de exportación ante el ministerio. Entonces, para darle respuesta al que está acompañando, pues tienen que ser personas existentes o proyectos nuevos. Ya las importaciones que se han efectuado, se han nacionalizado, ya pierden el beneficio del Plan Vallejo. Oh, excelente, me encanta todo lo que nos estás explicando. Me gustaría que nos dieras como un consejo general para el resto de las personas que nos ven y que nos van a ver y nos van a escuchar en nuestro podcast. Un consejo que tú digas, vean, esto lo tienen que hacer si ustedes están haciendo estas operaciones de comercio exterior. Hacer una planeación, ¿no? Una proyección. ¿Qué piensa usted importar en este año? ¿Cuáles son las materias primas? Los equipos, ¿cierto? ¿Cuál es su proyección de exportaciones? Y con base en eso yo miro cuáles son esos equipos, cuáles son las materias primas que yo puedo utilizar bajo Plan Vallejo, teniendo unos ahorros significativos y que puedo cumplir con las exportaciones como tal. Mire que la política del gobierno, ¿cuál es la política del gobierno? Tiene una política de economías, digámoslo así, extractivista. Entonces, toda la parte del carbón, hidrocarburos, que estamos haciendo un proceso de transición, y le apunta mucho a los proyectos de producción de la parte de agroindustria, ¿cierto? La parte agrícola, proyectos sostenibles, y esos proyectos están encajados en Plan Vallejo. Dentro de todas las modificaciones que ha tenido el Estado de muchos años, el Plan Vallejo nunca lo han tocado. Lo han tocado para mejorarlo, lo han tocado para agilizar un poco los procedimientos. Entonces creo que el papel haya sido fundamental. La política del gobierno actual encaja perfectamente en la utilización de este mecanismo de Plan Vallejo. Una parte bastante fuerte en el año 2005 al 2015, cuando estos mecanismos de comercio exterior como el Plan Vallejo, las SCI, las zonas francas, le dieron por trasladárselas a la DIAN. Entonces, la DIAN era la entidad de controlar, administrar todo el programa Plan Vallejo. Pues ahí se perdió un poco, digámoslo así, de dinamismo en la utilización del Plan Vallejo. El ministerio en su momento le pasó 3.158 empresas planvallejistas a la DIAN. Y después de tantos, digámoslo, seguimiento, intervención del sector empresarial para que volviera ese mecanismo al Ministerio de Comercio, pues en 2015 se dio esa noticia y se trasladó todo nuevamente al Ministerio. La DIAN le traslada, le devuelve al Ministerio 444 empresas planvallistas. Casi acaba el Plan Vallejo. Entonces, mire que hoy en día 444 con 707 aproximadamente planvallistas, pues ha tenido un crecimiento muy importante y unas nuevas solicitudes que están en camino, en proceso para ser aprobadas también por el Ministerio. Entonces, creo que el Ministerio es la entidad encargada de generar negocios y oportunidades en lo empresarial y la DIAN para facilitar las operaciones, controlar el ingreso y salida de mercancías y recaudar impuestos, más no generar, pues, mecanismos de incentivos tributarios a los empresarios. ¿Y algo cambió con este último decreto 99 respecto al Plan Vallejo o no lo? No, el Plan Vallejo dentro del decreto 659, claro, no lo exime tampoco de presentar una declaración anticipada, declaración de ingreso, debe cumplir porque es una modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo, pero en todo lo demás se sigue manteniendo lo del decreto 1165 y debe cumplir con toda la parte de la legislación aduanera como tal. Entonces, aquí no lo acaba ni va a restringir el uso de este mecanismo Plan Vallejo verdaderamente. Queremos cumplir esos requisitos, que inclusive eso va a salir, supuestamente va a entrar en vigencia hasta el próximo año, estas modalidades que están ahí dentro del decreto 659, pero entonces no tiene ningún cambio sustancial en la utilización del mecanismo. Este es un Plan Vallejo que lo administra, lo controla el Ministerio de Comercio y Turismo a través del aplicativo BUCE que ellos tienen. Entonces, aduaneramente, la DIAN hace un control, pero quien regula todo esto es el Ministerio a través del decreto 285 del 2020 que está vigente, más unas resoluciones reglamentarias que expidieron en su momento también para darle la operatividad a esta figura o herramienta
del Plan Vallejo. Pero el 659 no lo toca, el Plan Vallejo. Bueno, entonces como para hacerles un resumen así ejecutivo de todo lo que hemos hablado hoy, bueno, cuando nosotros estamos haciendo importaciones y exportaciones, y nosotros estamos importando un producto para exportarlo o lo incorporamos en nuestro proceso productivo, luego lo exportamos y nosotros no estamos utilizando este mecanismo de Plan Vallejo, estamos exportando impuestos, estamos exportando y perdiendo plata, porque es que importamos una mercancía con un IVA y un arancel. Supongamos que no tengamos un tratado de comercio y nos toque pagar IVA y arancel. Listo, pagamos. Incorporamos ese producto, supongamos son unas bolsas para empacar el café. Traemos las bolsas, pagamos ese IVA, pagamos ese arancel, las incorporamos en nuestro producto y luego exportamos ese café ya empacado. Estamos exportando unas bolsas con IVA y con arancel. Mientras que si nosotros traemos esas mismas bolsitas con el Plan Vallejo, no vamos a pagar el arancel, las incorporamos en nuestro producto final, exportamos y ya no pagamos impuestos. Muy bueno su conclusión que está dando, Manuela. Mira, importantísimo eso, porque no es solo importar materias primas para que sean transformadas, también puedo traer insumos, mire, que a pesar que no se transforman, hacen parte del producto de exportación, los empaques, los materiales auxiliares, todos estos cajas, los laboratorios utilizan muchísimo los empaques, envases para traer y empacar los farmacéuticos y exportarlos, todos los stickers que le colocamos, las etiquetas, todo esto lo puedo traer por Plan Vallejo sin pagar impuestos, miren, y se van incorporados en productos de exportación. Importantísimo, el Plan Vallejo, la empresa debe exportar, debe exportar. Si hay una empresa 100% importadora, no le aplica el Plan Vallejo. Tiene que tener exportaciones para acogerse a este mecanismo como tal. Importantísimo. Entonces creo que esta herramienta del Plan Vallejo es un mecanismo muy importante que logra que Colombia sea más atractiva en traer inversión, ¿cierto? Proyectos importantes que se puedan desarrollar en nuestro país, esta figura está ahí, de pronto, como decíamos, muchos empresarios de pronto la desconocen, muchas empresas nuevas desconocen esa figura, entonces lo importante es divulgarla con esta figura a todo el sector empresarial, a los nuevos proyectos y que puedan tener unos ahorros significativos en toda esa planeación tributaria y fiscal que hacen las empresas antes de hacer la inversión en Colombia. Entonces, el Plan Vallejo es un rubro que está en ese estudio, esa simulación económica y financiera que haga la empresa. Me encanta que las personas puedan conocer este mismo, que si no saben cómo se hace, para eso hay firmas como Araújo Ibarra y hay muchos asesores también que les pueden explicar cómo funciona este programa. Yo confío mucho, pues, obviamente, en los expertos que son ustedes en estos temas. Todos los clientes que yo tengo del Plan Vallejo siempre van a ser remitidos a una firma que sepa cómo se administra. Siempre soy muy partidaria de zapatero a tus zapatos. No intenten hacer esto solos. Hay gente que ya sabe, que tiene mucha experiencia aquí, como nuestro invitado especial, y que saben muy bien cómo administrar un Plan Vallejo, así que la invitación siempre va a ser asesórense y ojalá de los mejores. Entonces, bueno, Aníbal, yo te quiero agradecer un montón por el espacio. No sé si de pronto quieras agregar alguna otra cosita para todos nuestros invitados. No, decirle que todos los proyectos, todos los sectores caben en un Plan Vallejo. Importante, poder exportar. Todos los sectores caben en un Plan Vallejo. Entonces eso es importantísimo tenerlo en cuenta. De verdad que muchas gracias, Manuela, por la invitación. Me sentí muy a gusto conversar con usted y con todas las personas que están conectadas en este programa. Y bueno, y aquí estamos, llevamos más de 53 años en el mercado, asesorando y desarrollando proyectos en nuestro país, en todos los sectores, petroleros, carboneros, todos estamos ahí ayudándoles para que puedan descontaminar un poco estos impuestos que en las operaciones que ellos hacen de importaciones y que no vayan a generar exportaciones impuestos en las exportaciones que ellos realicen. De verdad, muchísimas gracias por la invitación y estoy atento para cualquier otra oportunidad que se presente y poder atender cualquier inquietud que tengan los invitados hoy esta noche. Muchas gracias. Ya saben, ahí están las redes sociales de Araújo Ibarra.
Si no, me pueden escribir también a mis mensajes pues personales para que yo les entregue toda la información, los contactos de las personas indicadas para que ustedes puedan hacer esto de manera acompañada. Recuerden que esto, hago el disclaimer, todos estos podcast live no son una asesoría, son simplemente una información que nosotros estamos otorgándoles para que ustedes con estas herramientas puedan tomar decisiones acertadas. Así que bueno, a todos les agradezco un montón por su tiempo, por acompañarnos en este espacio. A ti, Aníbal, muchas gracias por tu tiempo y por contarnos de verdad con tu gran experiencia, honrarnos con tu tiempo en este espacio tan importante para la comunidad. Ahora espero poderte tener próximamente en otro podcast live. Y muchas gracias a todos entonces por asistir. Nos vemos dentro de 8 días con otro invitado de la firma de Araujo Ibarra. Muchas gracias. Chao. Chao.